Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy vamos a hablar de bulbosas, de bulbos, que es la época ideal de plantación tanto en la primavera del hemisferio norte como en el otoño en el hemisferio sur. Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar a continuación. Porque antes quiero recordarte que si querés ir aprendiendo jardinería mientras realizás alguna actividad en el hogar, en el trabajo o en el mismo jardín, tenés la posibilidad de hacerlo a través del podcast Aprende Jardinería. ¿Dónde? En mumbler.io, y si no, si me escuchás desde la plataforma iVoox y decidís apoyar el podcast, con esa colaboración, con ese apoyo de fans, accedes a los episodios de Aprende Jardinería, en donde vamos a ir viendo desde la A hasta la Z todo lo que tenés que saber del mundo de la jardinería. Y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy, que son las bulbosas. El bulbo es un órgano de reserva que tienen muchas plantas. Este órgano de reserva está subterráneo y es lo que se propaga de un año a otro, de un jardín a otro, en cada temporada. Los bulbos que se plantan en la primavera son aquellos que van a florecer posteriormente durante el verano. Y aquellos que se plantan en el otoño son los que florecerán en la primavera temprana. Cuando hablamos de bulbos y hablamos de plantación es porque estamos utilizando un órgano vegetativo. Si utilizáramos una hoja como en las crasas para multiplicarlas, también hablamos de plantación, como también cuando utilizamos un trozo de papa para tener una planta nueva dentro de nuestro huerto. Si utilizáramos semillas, sería el término apropiado siembra. Entonces, continuamos con la plantación de nuestros bulbos. En este caso, lo primero que hay que hacer es acondicionar muy bien el terreno donde van a ir. Normalmente van a estar en media sombra o a la sombra de otras plantas nuestras bulbosas, pero esto varía en función de la especie y del clima. En climas que son con muy poca regulación, muy poca diferencia quizás entre el invierno y el verano, que no son demasiados calurosos, por ahí pueden haber muchas de las especies que vayan a pleno sol. De hecho, hay ejemplares, hay plantas que van derecho a pleno sol. Pero más allá de eso, en todos los casos hay que preparar el suelo. Primero, tiene que ser mullido, suelto, con alto contenido de materia orgánica. Y además, y es fundamental esto, tiene que tener buen drenaje. Un suelo que retiene por demás el agua porque tiene mucho contenido de arcilla puede generar que ese bulbo se pudra o si no que tengan problemas sus raíces. En este caso, si el suelo es muy arcilloso, dependiendo del bulbo que vayas a colocar, lo que te va a convenir es hacer un pozo un poco más grande de lo que normalmente harías y colocar una capa en el fondo que asegure el drenaje. En este caso podría ser arena, podría ser arcilla expandida, podría llegar a ser algún otro tipo de material como las piedras, pero lo importante es el drenaje. Ahora, todos los bulbos van derecho al suelo y tienen que quedar cubiertos por tierra. ¿Cuál es la profundidad ideal? En este caso es la que corresponde a 2 o 3 veces el tamaño del bulbo. Si este bulbo, el que vos vas a colocar, tiene 2 centímetros de altura, lo vas a colocar en el suelo enterrado a 6 centímetros, 3 veces el tamaño del bulbo. Podría ser a 4 centímetros también sin ningún problema. En algunos lugares hay problemas con las mascotas o quizás con la fauna del lugar que al ver que el suelo está suelto y que hay un alimento enterrado van en busca de esos bulbos para alimentarse. Si querés evitar ese tipo de daños, podés, una vez que los colocaste en el suelo, que comenzaste a taparlos, colocar una malla metálica, como podría ser una tela de gallinero o alguna de estas plásticas que se utilizan para identificar los caños de gas cuando están enterrados para evitar roturas accidentales. Bueno, colocas una de esas y de esa forma, cuando por ejemplo la ardilla empieza a cavar para buscar ese bulbo, se encuentra con esta tela y le quitaste las ganas de seguir cavando. Ahora continuamos con la fertilización. En lo personal no soy amante de los fertilizantes químicos, eso lo he comentado en otro momento. Entonces, si has preparado muy bien tu sustrato, si le has incorporado materia orgánica y demás, no sería demasiado importante estar agregando un fertilizante químico, porque ya están todos los nutrientes ahí. Si has agregado compost, si has agregado, por ejemplo, humus de lombriz. Y de esta forma también vas a estar incorporando microorganismos que van a ir dejando en disponibilidad los nutrientes para tus plantas. Las plantas van a florecer,
y después van a ir terminando su ciclo vegetativo. ¿Qué va a pasar al momento que termina la floración? Muchos prefieren ir, recolectarlos y guardarlos. En otros casos los dejamos en el jardín. En mi caso quedan en el jardín. Pero, ¿cuál es la precaución que tengo? Primero, evitar riegos excesivos. Nunca hay que regar por demás. De hecho, en el momento de la plantación se hace el pozo, ya sea individual para un bulbo o un espacio más grande para colocar varios y armar un arreglo ahí con esas plantas bulbosas, por ejemplo tulipanes. Vas a colocar los bulbos, vas a cubrirlo con este sustrato de muy buena calidad o la misma tierra del jardín a la que le podés haber agregado compost y humus, por ejemplo, y luego lo vas a regar bien para que el suelo se asiente. De ahí esperarás a que el suelo esté más o menos seco para volver a regar. Los bulbos que vas a plantar en el otoño tienen que alcanzar a emitir sus raíces antes de que llegue el invierno. Y te recuerdo, el exceso de agua puede ser perjudicial en todo momento del ciclo vegetativo de estas plantas. Cuando riegues, tenés que regar el suelo, no estar mojando las plantas para evitar el desarrollo de hongos. Vamos entonces a ver otro detalle respecto de las plantas. ¿Hasta cuándo lo vas a tener en el jardín? Siempre que lo vayas a recolectar y guardar para la próxima temporada. Si quedan en el jardín, no hay problema. Pero si lo vas a recolectar y las ansias de trabajar en el jardín te quieren ganar, tené presente lo siguiente: la floración va a generar un gran desgaste en esa planta. Una vez que termina la floración, vas a tener que esperar un mínimo de entre 6 y 8 semanas para poder agarrar y recolectarlos. Esto le va a permitir a la planta poder volver a acumular sustancias de reservas y en algunos casos, algunas bulbosas, empezar a emitir pequeños bulbos a modo de corona alrededor que más adelante podrás separar para tener más plantas. Entonces, de 6 a 8 semanas después de que terminó la floración, podrías estarlo sacando. Lo mejor es esperar a que la planta se entregue, es decir, que todas las sustancias de reserva que tienen las hojas las migre al bulbo, y esto te vas a dar cuenta porque las hojas empiezan a tornarse amarillas, marchitas y van cayendo. Durante este proceso, durante el periodo en donde la planta terminó su floración y se entrega, vas a ver que se desluce bastante. Empiezan las hojas a caerse y demás. Podrías, como una práctica para que no se vea quizás tan mal dentro de tu jardín, dentro del arreglo, cegar o cortar el tercio superior de las hojas como para que quede un penachito más o menos armado, pero no es necesario. Otro de los detalles dentro de la plantación es que en aquellos bulbos un poquito más grandes podrías llegar a agregar un mulching orgánico para cubrirlos y de esa forma protegerlos y evitar la competencia de las malas hierbas, de las hierbas no procedentes o de las malezas, como te guste llamarlo. Veamos entonces qué bulbos podrías estar colocando si estás en tu primavera. Si estás en primavera, podés ir colocando en tu jardín, por ejemplo, las azucenas, las dalias, los nardos o los gladiolos. Ahora, si estás en el hemisferio sur, como estoy yo, que estamos en otoño, ahí podés llegar a colocar tulipanes, narcisos, los jacintos y los crocus. Entonces ya tendrías ejemplos de alguna de las plantas que tenés como para agarrar y cultivar en tu jardín. Un detalle: si vas a hacer la plantación y tenés bulbos que los has conservado desde el año anterior y están un poquito deshidratados, tenés la posibilidad de rehidratarlos y de ayudar ese proceso después de brotación, dejándolo sumergido en agua de un día para el otro. Lo sacás del agua, lo podés secar para poder ir trabajando y luego los plantás como si el bulbo estuviera totalmente normal. ¿Cómo podés conservar los bulbos en el caso de que los retires del jardín? Siempre tiene que estar en un lugar oscuro y con cierta humedad. En muchos casos, al momento de retirarlo del suelo, te conviene sacarle la tierra, pero por ejemplo, en el caso de las begonias, de las canas, de las dalias, no conviene quitar la tierra. Hay que agarrarla y hay que guardarla en un ambiente levemente humedecido que podría tener turba o que podría tener acerrín, y de esa forma entonces los vamos a conservar sin que se nos deshidraten hasta la siguiente temporada. Los bulbos limpios, por otro lado, hay que dejarlos que se sequen a la sombra, todo lo que es la cubierta exterior, y después se pueden almacenar siempre al resguardo de la luz solar en algún lugar más bien fresco y seco. Siempre revisa los bulbos que vas a guardar
o los que vas a plantar para estar segura de que no tienen ningún tipo de enfermedad o de plaga. Guarda solamente los bulbos que estén más sanos, más firmes y que no estén manchados, y los más pequeños o los descartas o los cultivas en otro sector, como por ejemplo en unas macetas, para que vayan desarrollándose y posiblemente recuperes la planta y la tengas para el próximo año. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Espero que te haya sido de utilidad. Si es así, por favor déjame un mensaje ahí en las notas del episodio, el me gusta que tanto se agradece porque ayuda también a tener difusión. Y te reitero antes de despedirme, si te interesa aprender a jardinería mientras estás haciendo otra actividad, anda al podcast Aprende Jardinería, semana a semana un nuevo episodio donde vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver con el quehacer de un jardinero, desde cómo pensar un jardín y cada una de las prácticas que allí se llevan a cabo. Dicho esto, nos estamos encontrando entonces el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo, en donde te recuerdo vamos a estar con Fernando y vamos a hablar de los errores más comunes al plantar nuevos ejemplares en el jardín. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.